que yo meditaba, me hacía bien y sé que también a todos vosotros os va a hacer bien en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren escuchar una palabra de Dios? Aleluya. Amén. Quiero hablaros de algunas circunstancias, algunas situaciones que vienen a nuestras vidas. Aleluya. Que quizá muchas veces no entendemos o no comprendemos. Tormentas que vienen a nuestras casas, tormentas que vienen a nuestras vidas, a nuestros hogares, tormentas que vienen a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Y hoy quería hablar brevemente de dos tipos de tormentas. Tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. Aleluya. Tormentas que corrigen. Emilio, saca esos violines y dale ahí. Amén. Tormentas que corrigen son las que el Señor permite en nuestras vidas. Aquellas tormentas que vienen en nuestras vidas por una serie de circunstancias, de decisiones que nosotros hemos tomado equivocadamente, determinaciones que nosotros hemos tomado sin estar en la voluntad de Dios, y de pronto se levantan esas circunstancias en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestros hogares, y el Señor las tiene que permitir. Las tiene que permitir porque nosotros deliberadamente no hemos querido someternos a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad perfecta de Dios, creyendo que nuestros pensamientos son más altos que los de Él, es entonces cuando el Señor tiene que permitir, y digo permitir, en su voluntad permisiva para sus hijos, que se levanten ciertas tormentas que corrijan nuestra vida, que corrijan nuestros pensamientos, que corrijan nuestros corazones. Porque quiero decirte algo: el Señor está interesado en ti. Está tan interesado en ti que entregó su vida en la cruz del Calvario. Con lo cual, cuando el Señor ve que nosotros de una manera o de otra nos desviamos de su voluntad, el Señor tiene que permitir que se levanten esas tormentas en nuestras vidas, para que así el Señor nos redirija a su perfecta voluntad. El mejor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de una tormenta que corrige fue con Jonás. El Señor habla a Jonás y él decide deliberadamente no obedecer la voluntad de Dios. Hemos hablado muchas veces de Jonás y sabemos que Jonás estaba lleno de sus argumentos para no someterse a la voluntad perfecta de Dios. Oye, ¿cuántas veces nosotros, unas veces conscientes y otras quizás inconscientes, pero nos salimos de la voluntad perfecta de Dios? Y cuando eso ocurre, vemos que se levantan cosas en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, y muchas veces decimos: es un ataque del enemigo. Bueno, en ocasiones sí, pero te tengo que decir que a veces el Señor tiene que permitir que se levanten esas confrontaciones, que el Señor tiene que permitir que se levanten esas tormentas en nuestras casas, en nuestras vidas, porque nos estamos desviando de la voluntad de Dios. Jonás recibe la voz de Dios y decide deliberadamente no obedecerle, y el Señor tiene que permitir una tormenta en su vida para que Él vuelva a redirigir sus pasos hacia la voluntad perfecta de Dios. Sansón pasó algo similar. La palabra del Señor nos enseña que él empieza a tomar una serie de decisiones
que no eran conforme el Señor quería. Y todos sabemos cómo acabó también Sansón. Pero al final, Sansón clamó al Señor. Porque de alguna manera, todo lo que el Señor permitió en su vida, corrigió sus pasos. Pero también hay otro tipo de tormenta que el Señor también permite en nuestras vidas. Y no es una tormenta que corrige, sino que es una tormenta que perfecciona. Y tú me dirás, pastor, tormentas que perfeccionan. ¿Sí? Tormentas que van a hacer que saquen lo mejor de ti. Porque, dime si no es así, que cuando uno tiene tormentas, cuando uno tiene problemas, ¿no es ahí cuando más clamamos al Señor? ¿No es ahí cuando realmente humillamos nuestro corazón ante la presencia del Señor y reconocemos que separados de Él, nada podemos hacer? Es por eso que el Señor a veces tiene que permitir esas tormentas en nuestras vidas para que perfeccionen nuestro carácter, para que perfeccionen nuestro corazón, para que perfeccionen nuestras vidas. Vamos a la palabra del Señor. Mira lo que dice Mateo 14, 22 en adelante. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, alrededor de entre las 3 y las 6 de la mañana, de la madrugada, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Tormentas que perfeccionan. Vemos que la palabra del Señor nos enseña que Jesús les manda a la otra ribera. Y en medio de ese trayecto se levanta una tormenta que la barca donde estaban los discípulos empieza a sumergirse. Pero vamos a ver, Señor, ¿no estás tú con ellos? Tú te vas a orar y les mandas a ellos que crucen la ribera. Quiero decirte algo: bajo toda tormenta que perfecciona, el Señor está al control. Quizá los discípulos pensaban que no estaban al control el Señor, pero quiero decirte algo: precisamente porque estaban en la voluntad de Dios. A veces pensamos que porque estamos fuera de la voluntad de Dios se levantan tormentas, y quiero decirte que hay tormentas que el Señor permite para perfeccionarte perfectamente, y precisamente porque estás en la voluntad de Dios. Vemos que los discípulos están con Jesús y Jesús les mete en la barca y les manda a la tormenta para sacar lo mejor de ellos. Punto número 1, vemos que Jesús está en control. ¿Acaso Jesús no sabía lo que iba a ocurrir? Perfectamente, ¿verdad? Y Jesús les manda a la tormenta. Pero ahí empieza un trabajo en los discípulos. Decíamos que en toda tormenta perfecta el Señor está bajo el control de esa situación. Y decíamos, punto número 2, que en toda tormenta que perfecciona nuestras vidas hay un crecimiento espiritual. La palabra del Señor nos enseña en el Salmo 4, dice: cuando estaba yo en angustia, tú me hiciste ensanchar. El Señor va a permitir que en nuestras vidas se levanten tormentas precisamente para eso, para que reconozcamos que fuera de Él no podemos hacer nada, para que nos humillemos y volvamos nuestro rostro a la presencia del Señor. Porque muchas veces el cristiano
separarnos de la voluntad de Dios cuando todo nos va bien. Y por eso el Señor a veces tiene que permitir que se levanten cositas en nuestras vidas, tormentas, para perfeccionar nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Israel sufrió una de esas tormentas que perfecciona. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés está con el pueblo de Israel, manda a una serie de hombres a investigar acerca de la tierra prometida que ellos iban a poseer. Manda a una serie de hombres, entre ellos estaba Caleb y Josué, y cuando vienen de investigar, Moisés les pregunta y les dice: oye, ¿cómo es la tierra que vamos a entrar a conquistar? Y todos dicen y confirman: es una tierra próspera, es una tierra preciosa, es una tierra verde, es una tierra que da fruto. Pero hay un problema. Está llena de gigantes. ¿Cómo? Sí. La tierra es preciosa, la tierra da fruto, pero es imposible que la conquistemos porque las personas que están ahí son gigantes. Pero gloria a Dios por los hombres de Dios. Entre ellos estaba José y Caleb. Y le dice: tranquilos, es cierto que hay gigantes, pero nos comeremos como a pan. No los comeremos como a pan porque con nosotros está el Señor. Y esa tormenta que se levantó en el camino de Israel fue lo que le proyectó para algo mayor. Porque quiero decirte algo: ¿de qué nos alimentamos nosotros para crecer? ¿De pan? El pan es nuestro sustento. El pan es nuestro alimento. Por eso quiero decirte, al igual que Josué y Caleb dijeron: no los comeremos como a pan, esos problemas, esas tormentas que se levanten en nuestras vidas serán nuestros alimentos para poder acercarnos más al Señor. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, se levantarán tormentas, pero esas tormentas sacarán lo mejor de ti. Alguien dijo en una ocasión que la fe es como un carrete de fotos, se revela en la oscuridad. La palabra del Señor nos dice que aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, ¿te das cuenta? En valle de sombra, oscuridad, dice: no temeré mal alguno. Cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes tormentas, pero estás en la voluntad de Dios, esas tormentas sacarán lo mejor de ti. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que los discípulos empiezan a gritar, a ponerse nerviosos. Y ellos se harían una pregunta, me imagino yo: Jesús, ¿dónde estás? Ellos se pensaban que estaban solos. Pero para poder entender bien esta historia, tenemos que ir un poquito más arriba. Ellos acababan de ver uno de los mayores milagros. El Señor había dado de alimentar, de comer a más de 5.000 personas. Ellos habían estado presentes. Ellos habían visto el poder majestuoso de Jesús. Cómo Jesús había dado de comer a tantas personas. Y en ese momento ellos empiezan a dudar de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Lo que ellos no sabían es que Jesús estaba hablando. Ellos no veían a Jesús, pero desde la posición de Jesús, que había subido a lo alto, desde ahí Jesús sí les veía a todos y Jesús estaba intercediendo por ellos. Quiero decirte que en medio de tu tormenta tú estás en las oraciones de Jesús. La palabra del Señor nos dice que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso no te da seguridad, no te da tranquilidad, que en medio de tu tormenta hay alguien que está intercediendo por ti. Mejor dicho, no alguien cualquiera, sino que el propio Jesús está intercediendo por ti. Ellos se pensaban solos, que Jesús se había olvidado de ellos.
¿Cuántas veces nos ha pasado? Ellos acababan de presentar un milagro, de presenciar un milagro, pero la duda les invadió. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, nos ha ministrado? Y de pronto viene la duda a nuestros corazones y pensamos que el Señor se ha olvidado de nosotros, pero en realidad somos nosotros los que nos hemos olvidado de Dios. Y te voy a decir por qué. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor dio de comer a tantas personas, más de 5.000, dice que sobraron 12 cestas. Ahora yo me imagino esas 12 cestas, 12 discípulos, y en la barca, cada uno de los discípulos con su cesta en los pies, que les recordaba que Jesús había hecho el milagro, pero ellos se olvidaron por completo. No te olvides de lo que Jesús ha hecho por ti. No te olvides que Jesús va a seguir trabajando contigo. No te olvides que el Señor va a seguir obrando en tu vida. Tú no estás solo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tu vida se tiene que llenar de paz y tu vida se tiene que llenar de tranquilidad cuando sabemos que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Amén. El último punto que quiero tocar brevemente. Termina la palabra, termina esta parábola, este texto diciendo: el Señor se acerca donde ellos y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de tu tormenta, en medio de tu circunstancia, quiero decirte que el yo soy está cerca de ti. No se olvida de ti, no te abandona. El yo soy es todo lo que tú necesitas. Pero si te das cuenta, el yo soy sería una frase incompleta. Yo soy. Venga, vale, yo soy. ¿Qué soy? ¿Yo soy qué? Jesús es todo lo que tú necesitas. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Jesús es la puerta. Jesús es la verdad. Jesús es la resurrección. Jesús es la esperanza. Jesús es la paz. Todo lo que tú necesitas en medio de tu vida lo vas a encontrar en Jesucristo. Así que en medio de tu tormenta, llénate de paz, sabiendo que hay tormentas que corrigen y tormentas que van a sacar lo mejor de ti para la gloria de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.